Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y faru, Dula Turca. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy prepurrense, porque les traigo una bomba, pero de esas que sacuden los cimientos de toda la faru, Dula Turca. Como lo oyen. Tenemos un secreto al descubierto, un amor que ha estado oculto bajo 7 llaves, una relación superíndice 3n que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Afra y Mert. Mis amores, Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. Los protagonistas de Yalan, Seyran y Ferit en la pantalla, pero, ¿y fuera de ella? Serú que la chispa que vemos en la serie trascendió superíndice 3 las CU, maras. Serú que el amor de Seifer es ese que una actuación superíndice 3n. Pues prepurrense porque las respuestas, como siempre, es tu NAQU en este su canal. Antes de que sigamos, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de chisme jugoso y por supuesto, darnos ese like que tanto nos motiva a seguir investigando y trayu copyright dándoles toda la verdad, aunque a veces duela. Ya saben que AQU no nos guardamos nada. Ahora entremos en materia. La historia de Afra y Mert, como muchos de ustedes saben, comenzó superíndice 3 en el set de Yalan. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. En pantalla Seyran y Ferit nos sacan suspirar, reír, llorar y por supuesto, enojarnos con sus idas y venidas. Pero de True SDCU, maras, los rumores no tardaron en surgir. Serú que tanta conexión superíndice 3n era solo producto de la actuación superíndice 3n, o agua algo s. Durante meses los fans, los medios, todo el mundo, estuvo especulando. Fotografías robadas, miradas CU superíndice 3 plices, gestos cariú más menos osos. Las pruebas, aunque no definitivas, apuntaban a que entre Afra y Mert agua algo ese que una simple amistad. Pero ellos, copyrighticos como siempre, negaban cualquier tipo de relación superíndice 3 en Romu Ntica. Somos solo amigos con pau más menos eros de trabajo, de Quan. Pero, ¿realmente les creamos? Claro que no. En este canal, tenemos ojos en todas partes y sabemos cuando un amor se estuvo cocinando a fuego lento. Y la verdad, mis amores, es que tenuamos razú superíndice 3n. Porque las imágenes que salieron a la luz hace unas semanas, las que vamos a estar mostrando en pantalla, no dejan lugar a dudas. Vacaciones juntos, cenas románticas, paseos de la mano. Un escándalo. Las fotografías tomadas por paparazzi en secreto, revelaron lo que todos sospechábamos, Afra y Mert eran mucho ese que amigos. La noticia, como era de esperarse, explotó superíndice 3 en las redes sociales. Los fans de Seifer, enloquecidos de alegría, celebraban el amor de sus ídolos. Otros copyrighticos cuestionaban la veracidad de las imágenes. Pero la mayoría coincidía en que Afra y Mert acuan una pareja preciosa. Pero ¿por qué copyright ocultaron su relación superíndice 3n durante tanto tiempo? Esa es la pregunta del millu superíndice 3n. Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que querían mantener su vida privada alejada de los reflectores, proteger su intimidad. Otros que temuan que su relación superíndice 3n afectara la popularidad de Yalan. Y otros conspirativos, que todo fue una estrategia de marketing para aumentar el interu copyright en la serie. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que Afra y Mert ya no pueden ocultar su amor. Las imágenes son demasiado claras, las pruebas demasiado evidentes. Y aunque ellos siguen sin confirmar ni negar nada, su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas, lo dicen todo. Y AQU es donde la cosa se pone interesante. Porque después copyright de que se hicieran públicas las fotografías, Afra y Mert fueron vistos juntos en varios eventos públicos. Ya no se esconden, ya no se avergüenzan. Al contrario se muestran CU superíndice 3 plices, cariú más menos osos, enamorados. Incluso se dice que han estado buscando una casa juntos. ¿Una casa? ¿Se imaginan? Afra y Mert compartiendo un hogar, construyendo un futuro juntos. QU Copyright emoción superíndice 3n. Pero no todo es color de rosa, como siempre. Porque la relación superíndice 3n de Afra y Mert también copyright n ha generado controversia.
Algunos fans, sobre todo los Moore puristas, se sienten decepcionados. Dicen que la química entre Seyran y Ferit ha disminuido, que ya no es lo mismo desde que se hizo público su romance. Otros Moore radicales incluso los acusan de haber utilizado su relación superíndice 3N para promocionar la serie. Pero la verdad, mis amores, es que Afra y Mert no le deben explicaciones a nadie. Su vida privada es suya, y tienen todo el derecho a vivir su amor como les plazca. Y si su relación superíndice 3N afecta o no a Yalan, eso es algo que solo el tiempo dirá. Lo que podemos decir es que Afra y Mert son una pareja hermosa, talentosa y muy querida por el público. Y que les deseamos toda la felicidad del mundo. Que su amor dure para siempre, que superen todos los obstáculos y que sigan hacia copyright donos suspirar con sus actuaciones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora bien, después copyright de toda esta bomba informativa, vamos a analizar un poco a fondo la situación superíndice 3N. ¿Qué copyright significa esto para Yalan? ¿CU superíndice 3 mo afectar a la trama? Seguiremos viendo la misma química entre Seyran y Ferit. Como ya mencionamos, algunos fans creen que la relación superíndice 3N de Afra y Mert podrá afectar negativamente a la serie. Temen que la química entre los personajes se vea disminuida, que ya no sea creíble. Otros, en cambio, opinan que su amor en la vida real podrá incluso mejorar la interpretación superíndice 3N de Seyran y Ferit, hacia copyright dolamu, autocopyright ntica y conmovedora. Personalmente creo que todo dependerá de la profesionalidad de Afra y Mert. Si son capaces de separar su vida personal de su trabajo, no veo por qué copyright su relación superíndice 3N deberá afectar a la serie. Al contrario, podrá incluso darle un nuevo impulso, generar a UNMU, interu copyright y aumentar la audiencia. Pero también copyright es importante tener en cuenta que la trama de Yalan es muy compleja, y que el futuro de Seyran y Ferit no depende solo de la química entre los actores. Los guionistas tienen mucho que decir al respecto, y son ellos quienes deciden el rumbo que tomará la historia. Asu que en resumen, la relación superíndice 3N de Afra y Mert es una bomba que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, pero que no necesariamente tiene que afectar negativamente a Yalan. Todo dependerá de la profesionalidad de los actores y de las decisiones de los guionistas. Y hablando de decisiones, ¿qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Les gusta la pareja de Afra y Mert? ¿Creen que su relación superíndice 3N afectará a la serie? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema tan candente. Además, no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos. Corran la voz. Que todo el mundo se entere del secreto al descubierto de Afra y Mert. Y si les gusta superíndice 3, du copyright llenos ese like que tanto nos ayuda a seguir creciendo y trae copyright doles las mejores noticias del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué copyright esperando? Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos cargados de chisme jugoso, entrevistas exclusivas y análisis a fondo de las series y novelas turcas que les gustan. Los esperamos con los brazos abiertos. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que en su canal, siempre encontrarán la verdad, aunque a veces duela. Gracias por vernos, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran familia. Los queremos un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen que aún hay ese chismecito jugoso que compartir. Porque en este canal, no nos conformamos con la superficie. Queremos profundizar, excavar hasta encontrar la verdad absoluta. Y para eso, mis amores, tenemos contactos, tenemos informantes, tenemos acceso a fuentes exclusivas que nos han revelado detalles aún impactantes sobre el romance de Afra y Mert. Por ejemplo, ¿saben que la primera vez que se conocieron, Afra y Mert no se cayeron nada bien? ¿Cómo lo oyen? Al parecer, durante las pruebas de CEU, Steam para Yalan, hubo cierta tensión superíndice 3N entre ellos. Afra, una actriz consolidada con varios proyectos exitosos a sus espaldas, veo a Mert como un recio copyright N llegado, un novato con poca experiencia.
Y Mert por su parte se sentía intimidado por la fama y el talento de Afra. Imagunense. De enemigos a amantes. Copyright giro de guión. Pero el destino, mis amores, tenía otros planes para ellos. A medida que comenzaron a trabajar juntos, la tensión superíndice 3n inicial se fue disipando, dando paso a una admiración superíndice 3n mutua y a una creciente atracción superíndice 3n. Las largas horas de grabación superíndice 3n, las escenas románticas, las risas compartidas. Todo eso fue creando un vínculo especial entre ellos. Y hablando de escenas románticas, ¿recuerdan aquella escena del beso en la playa? ¡Ay, Dios mío! Copyright momento. Pues bien, según nuestras fuentes, ese beso fue mucho ese que una simple actuación superíndice 3n. Al parecer, Afra y Mert se dejaron llevar por la emoción superíndice 3n del momento y se besaron con una pasión superíndice 3n que sorprendió superíndice 3 a todo el equipo de grabación superíndice 3n. Imagunense la tensión superíndice 3n en el set de Spoo Copyright S de eso. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Después Copyright S de esa escena, Afra y Mert comenzaron a pasar ese tiempo juntos fuera del set. Iban a cenar, a tomar café Copyright, a pasear por Estambul. Intentaban ser discretos, pero era imposible ocultar lo que estaba sucediendo entre ellos. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a seguirlos, a tomar fotografías robadas. Pero ellos, bailes como siempre, lograban esquivarlos. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y en este caso, la verdad salió superíndice 3 a la luz hace unas semanas, cuando se publicaron las fotografías de sus vacaciones juntos. Un golpe bajo para los que negaban el romance. Y ahora, Copyright depara el futuro para Afra y Mert. Esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Lograron mantener su relación superíndice 3n a pesar de la presión superíndice 3n medio tica? ¿Se casaron? ¿Tendrán hijos? Es difícil predecir el futuro, mis amores. Pero lo que sí podemos decir es que Afra y Mert tienen una conexión superíndice 3n muy especial, un amor verdadero que se refleja en sus miradas, en sus gestos, en su lenguaje corporal. Y eso en la farándula turca es algo muy valioso. Así que a partir de ahora estaremos siguiendo muy de cerca la historia de Afra y Mert. Les traeremos todas las novedades, todos los chismes, todos los detalles sobre su romance. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, mis amores, que en este canal siempre encontrarán la verdad, aunque a veces duela. Porque somos fans de la farándula, pero también Copyright somos fans de la verdad. Antes de despedirme, quiero mandarles un saludo muy especial a todos los fans de Seifer. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Gracias por su apoyo, por su entusiasmo y por su pasión superíndice 3n. Los queremos un monto superíndice 3n. Y ahora mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y de darnos ese like que tanto nos motiva. Besos y abrazos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco análisis profundo. Mae se halla del chisme, la psicóloga ha de un romance en el foco público asterisco asterisco. Ahora, mi gente, dejemos un poco el chisme superficial y profundicemos en la psicóloga que hay detrás de este romance. ¿Por qué Copyright nos obsesiona tanto la vida amorosa de las celebridades? ¿Cuá Copyright impacto tiene la presia superíndice 3n media tica en una relación superíndice 3n como la de Afra y Mert? Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos sentido fascinacia superíndice 3n por la vida de los demás, especialmente por aquellos que consideramos especiales o exitosos. Las celebridades, con su fama, su fortuna y su glamour, encarnan ese ideal de perfección superíndice 3n que muchos anhelamos. Por eso nos interesa saber qué a Copyright son sus parejas, qué superíndice 3 mo se enamoran, qué superíndice 3 mo viven su romance. Pero también a Copyright hay algo más profundo en esta obsesia superíndice 3n. Al observar la vida amorosa de las celebridades, inconscientemente buscamos validar nuestras propias experiencias, encontrar respuestas a nuestras propias preguntas sobre el amor, la pareja y la felicidad.
Queremos saber si el amor verdadero existe, si es posible superar los obstáculos, si el final feliz es real. En el caso de Afra y Mert, la cosa se complica aún más por el hecho de que su romance nacía Superíndice 3 en el set de una serie de televisia Superíndice 3N. Para muchos fans, Seyran y Ferit no son solo personajes, sino personas reales con sentimientos y emociones. Por eso, la noticia de que Afra y Mert están juntos en la vida real genera una ilusia Superíndice 3N, una fantasía de que el amor de Seifer ha trascendido la pantalla y se ha convertido en realidad. Pero, ¿cuál copyright precio tienen que pagar Afra y Mert por esta idealización Superíndice 3N? La presia Superíndice 3N media altica, la constante vigilancia de los paparazzi, las críticas y los juicios de los fans. Todo eso puede ser muy difícil de manejar, especialmente para una pareja joven que están construyendo su relación Superíndice 3N. Es importante recordar que Afra y Mert son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Tienen derecho a vivir su amor en privado, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y como fans debemos respetar su intimidad y evitar caer en juicios y especulaciones que puedan dañar su relación Superíndice 3N. Porque al final del día, lo que importa es que Afra y Mert sean felices juntos. Y si su amor nos hace soñar y suspirar, pues que viva el amor. Pero siempre con respeto y consideración Superíndice 3N. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta reflexión Superíndice 3N les haya servido para ver el romance de Afra y Mert desde una perspectiva más profunda y humana. Gracias por estar aqua. Los quiero un monta Superíndice 3N. Besos y abrazos. Hasta la pra Superíndice 3 Sima. Y recuerden, sigan chismeando pero con conciencia. Chao, chao.